Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices pivote de formación C131, 5 más, -1. Capítulo 131 Pivote de formación, 5 más, -1. Mohua comenzó a dibujar la formación compuesta con Paz Padre-Hijo en la estela taoísta. Una formación única comienza dibujando patrones de formación, conectando patrones independientes a través del pivote de formación. Una formación compuesta, por otro lado, comienza con el pivote de formación, coordinando diferentes formaciones únicas a través del pacto central del pivote de formación. Al dibujar una formación única, el pincel puede detenerse ligeramente, pero el sentido divino no debe romperse. Si el sentido divino se rompe, el misterio del Dao celestial inherente a la formación no estará conectado, la formación de dibujo fallará y los patrones de formación dibujados quedarán anulados. Según el señor Zhuang, los maestros de la formación llaman a esto creación con un solo pensamiento. Es decir, con un pensamiento divino ininterrumpido, la formación se prolonga en una sola respiración. Una formación única debe crearse con un solo pensamiento, mientras que una formación compuesta es diferente, no es necesario realizarla completamente de una sola vez. De lo contrario, una formación compuesta, que incluye varias formaciones únicas y posiblemente docenas de patrones de formación, sería imposible de dibujar para un cultivador del reino de refinamiento y en una sola sesión. Una formación compuesta es un concepto concebido por los cultivadores antiguos mientras contemplaban la creación, diseñado para eludir los límites superiores del sentido divino de los cultivadores y mejorar la eficacia de las formaciones. Los cultivadores, cuando no pueden aumentar el sentido divino o comprender más patrones de formación, conectan formaciones individuales para lograr un efecto más fuerte. Esta es la esencia de una formación compuesta. Por lo tanto, una formación compuesta se trata relativamente de recolección y dispersión. Dentro de la formación compuesta, solo el pensamiento divino dentro del pivote de la formación y cada formación única necesita ser continuo. Toda la formación compuesta no requiere creación con un solo pensamiento. La sombra del sentido divino de Mohua se encontraba frente a la estela taoísta, usando un dedo como pincel, comenzando a dibujar el pivote de la formación Campes Padre-Hijo. La pincelada del pivote de formación difiere de los patrones de formación, ya que necesita guiar el poder espiritual y liderar la formación. Por lo tanto, los trazos son más audaces, las estructuras más estables y requieren más sentido divino. La formación única más alta contenida dentro de la formación compuesta Padre-Hijo Campes tiene 8 patrones de formación. Por lo tanto, el sentido divino requerido para su pivote de formación no debe ser menor que el de 8 patrones de formación. Aunque no alcanza los 9 patrones de formación, consume más sentido divino que los 8 patrones de formación habituales. El sentido divino de Mohua fue suficiente para dibujar este pivote de formación, pero fue algo tenso. Una vez que se dibuja el pivote de formación, aún es necesario dibujar formaciones posteriores. No se pueden borrar y el sentido divino no se puede retraer, por lo tanto, Mohua solo podía sentarse y meditar, esperando que su sentido divino se recuperara lentamente. Esta fue la primera vez que Mohua utilizó una técnica de meditación en el mar de la conciencia. Entrar en la concentración mental y calmar la mente era más fácil cuando estaba dentro que fuera, y parecía haber una débil resonancia con la estela taoísta. Dentro del pensamiento divino, podía sentir un aura primordial del gran Dao. Pero al profundizar más, no se encontró nada. Mohua frunció el ceño, no muy comprensivo. Momentos después, dejó de reflexionar y se concentró en meditar para restaurar su sentido divino. Al poco tiempo, su sentido divino volvió a llenarse, recuperándose mucho más rápido que durante la meditación exterior. Se preguntó si esto se debía al mar de la conciencia o al efecto de la estela taoísta. Mohua, con abundantes pensamientos divinos, continuó dibujando la formación. Una vez completado el pivote de formación, lo que se debía dibujar a continuación era la formación madre de la brújula y las formaciones del niño en posiciones específicas de acuerdo con el marco del pivote de formación.
La formación madre de la brújula incluye 8 patrones de formación, un método de formación de la serie Gold y una estructura común en los métodos de formación de 5 elementos, que no es difícil de dibujar. Mohua lo estudió durante un tiempo y pudo replicarlo. La formación Campus Child consta de 3 patrones de formación, lo cual es aún más simple. Mohua pudo entender cómo dibujarlo con solo un vistazo. Mohua comenzó a dibujar con facilidad y media hora más tarde, la formación compuesta compás padre-hijo quedó completamente delineada. Toda la formación era más compleja que cualquier otra que Mohua hubiera dibujado anteriormente, pero poseía una belleza intrincada y profunda. Esta es realmente la formación compuesta. Mohua se perdió en sus pensamientos, lo miró varias veces más y se sintió impresionado. De hecho, es más intrigante dibujar formaciones más desafiantes. El principio de la formación padre-hijo de la brújula es la interacción entre las formaciones padre e hijo. Cuando la formación niño detecta una fluctuación en el poder espiritual, la formación madre reaccionará. El pensamiento divino de Mohua parpadeó, activando la formación infantil. En tan solo un momento, un punto de la formación madre también comenzó a brillar. El punto brillante correspondía a la formación Campus Child activada. Fue un éxito. El ánimo de Mohua se levantó, su rostro mostró alegría, pero luego su frente frunció el ceño nuevamente. Aunque la formación tuvo éxito, muchos puntos clave aún no le quedaban claros. Por ejemplo, ¿qué fue exactamente el pivote de formación? ¿Qué papel jugó? ¿Por qué resonó la formación madre cuando se activó la formación niño y qué cambios ocurrirían en otras formaciones únicas dentro de otras formaciones compuestas? Parece que tengo que preguntarle al señor Swamp, pensó. Luego, aprovechando la oscuridad previa al amanecer, Mohua practicó la formación Campus Compound varias veces más en la estela taoísta. Temprano al día siguiente, Mohua trajo algunos pasteles, frutas silvestres, licor y piñones y fue a ver al señor Swamp. El gusto del señor Swamp se había vuelto recientemente más simple y prefería una dieta vegetariana, diciendo que era para purificar el corazón y reducir los deseos. ¿Pero no es el deseo de comer vegetariano también una especie de deseo? Mohua no entendió, pero con tacto no preguntó. ¿Lo has aprendido? Mientras bebía su vino tranquilamente, el señor Swamp preguntó. Mohua asintió con la cabeza. Sí, lo he hecho. Los párpados del señor Swamp se movieron ligeramente. Aprendió muy rápido. Ha pasado solo una noche, ¿no? El discípulo todavía tiene algunas preguntas y le gustaría pedir la orientación del maestro, dijo Mohua con respeto y obediencia. Curioso, preguntó el señor Swamp, ¿qué le gustaría preguntar? Mohua repitió algunas de las dudas importantes que tenía anoche mientras dibujaba la formación compuesta de la brújula. Los delgados dedos del señor Swamp descansaron sobre la silla de bambú, golpeando suavemente unas cuantas veces, reflexionando antes de volver a preguntar. ¿Qué crees que es el pivote de formación? Mohua pensó por un momento y dijo, ¿es un tipo de estructura de formación? Sí, pero tampoco del todo correcto. Mohua no entendió. El señor Swamp dijo, el pivote de formación de una formación única es un tipo de estructura de formación, pero el pivote de formación de una formación compuesta se parece más a un tipo de formación en sí. ¿Una formación? Correcto, puedes verlo como un tipo especial de formación, con propiedades estructurales direccionales y funcionales. Mohua pensó profundamente, luego asintió lentamente y preguntó más. El discípulo entiende la direccionalidad, pero ¿cuáles son específicamente las funciones de un pivote de formación? El pivote de formación es el quid de la formación compuesta, capaz de controlar el poder espiritual dentro de la formación, uniendo diferentes formaciones únicas, coordinando todos los patrones de formación, cada uno con funciones variables, pero las más comunes son controlar la apertura y el cierre del poder espiritual, su secuencia, atracción y repulsión mutuas, inhibición fuerte, recolección y dispersión. Mohua escuchó hasta que su cabeza giró y sus pequeñas cejas fruncieron el ceño. El señor Swamp no pudo evitar reírse y dijo, en pocas palabras, se trata de controlar la secuencia del movimiento del poder espiritual dentro de la formación compuesta, su activación y reposo, atracción y repulsión mutuas, mejora e inhibición, concentración y dispersión, etc. Mohua entendió un poco más y luego dijo.
Al igual que la formación Campes padre-hijo, utiliza las propiedades magnéticas de atracción mutua y repulsión del poder espiritual de la serie dorada, por lo que cuando la formación niño se mueve, la formación madre reacciona en consecuencia. Los ojos de Mohua se iluminaron y luego dijo, una vez reparé un horno de alquimia para el viejo señor Feng, y la formación en el interior era una formación compuesta de espíritu de control de fuego y madera. La madera genera fuego, usando la formación única de la serie madera para amplificar la formación única de la serie fuego. Esto cuenta como fuerte, dentro de la fuerte inhibición del pivote de la formación. El señor Swan asintió en señal de aprobación. Mohua volvió a pensar, pero luego no pudo pensar en nada más, ya que no había entrado en contacto con otras formaciones compuestas. Con el ceño fruncido, Mohua reflexionó por un momento antes de que surgiera otra pregunta. Maestro, ¿qué tal una formación grande? La mirada del señor Swan se agudizó y su expresión se volvió seria mientras decía lentamente. ¿Quieres aprender sobre las grandes formaciones? Mohua, algo confundido, respondió, ¿no se pueden aprender grandes formaciones? El señor Swan hizo una pausa, levantó las cejas con una risa y dijo. Sí, todas son formaciones, ¿por qué habría algo que uno no pueda aprender? El rostro de Mohua mostraba anticipación. El señor Swan golpeó suavemente la frente de Mohua, no apuntes demasiado alto por ahora, aprende bien lo que tienes ante ti, todavía hay tiempo para las grandes formaciones. Oh, dijo Mohua, cubriéndose la cabeza. Vete, estudia bien, dijo el señor Swan con una mirada suave, quitándose ligeramente el polvo de la manga. Sí. Maestro, por favor descanse bien, su discípulo se despide. Mohua asintió, hizo una reverencia respetuosa y luego, bajo la mirada del señor Swan, abandonó la cámara de bambú. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C132. Desaparición, parte 1-1. Capítulo 132. Desaparición, parte 1-1. Mohua estaba listo para dibujar oficialmente la formación Campes padre-hijo. Fue a ver al maestro Chen y forjó una brújula sencilla, así como docenas de agujas de piedra. La formación madre de la formación compuesta padre-hijo de la brújula tenía solo una parte, dibujada en la brújula. Las formaciones infantiles podían ser numerosas, dibujadas en las agujas de piedra. Las formaciones infantiles no tenían relación entre sí y solo resonaban con la formación materna. Parecía que había muchas formaciones infantiles, pero en realidad el control todavía era solo para una única pareja de formaciones. Por lo tanto, la formación Campes padre-hijo solo podría considerarse una formación compuesta que contenía dos formaciones individuales. Mohua pasó medio día dibujando y luego la formación estuvo completa. Luego se preparó para probar sus efectos. Mohua entró en la gran montaña negra, instaló trampas y formaciones y plantó agujas de piedra a unos 10 metros de distancia. Hizo que Dao y sus dos compañeros vigilaran cerca mientras el propio Mohua, sosteniendo la formación madre brújula, huía lejos. Después de más de media hora, Mohua finalmente se detuvo y se agachó en un trozo de hierba, mirando la brújula en su mano. Mohua esperó y esperó, casi quedándose dormido. En ese momento, de repente se iluminó un punto de la brújula. El punto iluminado correspondía exactamente a la aguja de piedra que Mohua había plantado. El espíritu de Mohua se levantó e inmediatamente corrió de regreso. Cuando llegó, la bestia monstruosa había sido asesinada por Dao y los demás, yacía en el suelo con sangre que aún no se había secado. Mohua se acercó y colocó un dedo en el meridiano del corazón de la bestia monstruosa, descubriendo que su sangre todavía estaba activa y podía moverse con el sentido divino. Luego sacó una botella de jade y comenzó a dibujar Monster Blood con Blood Drawing Art. Después de recolectar alrededor de 8 o 9 botellas de sangre, Mohua se detuvo. Luego fue a revisar la aguja de piedra y vio que estaba ilesa, lo que le hizo sonreír. Mohua, ¿está hecho? Sí, está hecho. Dao y los demás no sabían qué estaba haciendo Mohua con la brújula, pero supusieron que estaba relacionada con una formación. Al no comprender las formaciones en sí, no preguntaron, pero ver a Mohua completar con éxito su tarea también los hizo sonreír. Como de costumbre, el grupo desolló y deshuesó a la bestia monstruosa que había sido desangrada y la puso en una bolsa de almacenamiento.
Las piedras espirituales obtenidas al venderlas serían entregadas a la casa de Mo-Hua esa noche. Mo-Hua se despidió de Dao y sus compañeros y continuó deambulando por la gran montaña negra, colocando agujas de piedra grabadas con la formación Campus Child. Los lugares para colocar las agujas de piedra eran principalmente cruces de caminos, senderos de montaña y claros de bosques por los que pasaban con frecuencia las bestias monstruosas o los cazadores de monstruos, también lugares adecuados para colocar trampas. Mo-Hua pasó de 3 a 4 días colocando docenas de agujas de piedra. Ahora la montaña exterior estaba esencialmente bajo el control de Mo-Hua. No llegó al punto de notar que cada brizna de hierba se movía, pero al menos si algún cultivador luchaba o las bestias monstruosas luchaban hasta la muerte, causando una fluctuación del poder espiritual, Mo-Hua podría ser el primero en saberlo observando la brújula. En los días siguientes, Mo-Hua se mantuvo ocupado, corriendo felizmente por toda la montaña exterior con la brújula en la mano. Cada vez que se encendía una luz en la brújula, significaba que se había producido una batalla. La mayoría se debieron a la explosión de formaciones de fuego terrestres o a las fluctuaciones causadas por cazadores de monstruos novatos que acorralaban a las bestias monstruosas. Cuando Mo-Hua llegaba al lugar, las batallas generalmente estaban llegando a su fin. Esperaría un rato y, una vez que la bestia monstruosa expirara, podría subir y extraer sangre. Algunos eran otros cazadores de monstruos que rodeaban y mataban bestias monstruosas. Normalmente, un equipo de caza no permitiría que otros tocaran a sus presas. Pero Mo-Hua era muy conocido en ese tipo. La mayoría de los cazadores de monstruos le habían pedido a Mo-Hua que dibujara formaciones y le debían favores. Algunos nunca habían preguntado, pero también querían agradarle a Mo-Hua. En caso de que necesitaran una formación en el futuro, sería más fácil preguntar. Entonces, a los equipos generales de caza de monstruos no les importó que Mo-Hua extrajera algo de sangre de las bestias monstruosas que habían matado. Después de todo, no les servía de nada la sangre del monstruo. Otros fueron causados por la lucha de bestias monstruosas entre ellos, chocando poderes demoníacos creando fluctuaciones. Las bestias monstruosas que peleaban por sus parejas, buscaban comida, cazaban o luchaban por territorio condujeron a enfrentamientos mortales. Las bestias monstruosas luchan hasta la muerte. Acercarse precipitadamente es demasiado arriesgado. Mo-Hua solo podía observar desde la distancia, ampliando su experiencia observando los hábitos o características de las bestias monstruosas y registrando algunos de sus poderes demoníacos especiales o estados enfurecidos. Para un cultivador en el reino del refinamiento de Li, el sentido divino de Mo-Hua ya era muy fuerte. Podía observar desde lejos e incluso espiar el estado de poder demoníaco dentro de los meridianos Monster Beasts, sin ser detectado. De esta manera, el cultivo de Mo-Hua creció gradualmente, acercándose poco a poco a la barrera del 6º nivel de refinamiento de I. También había acumulado una cantidad cada vez mayor de Monster Blood, totalizando varios cientos de botellas. Mo-Hua estaba bien preparado y pensaba que una vez que su reino se abriera paso, podría intentar alcanzar el rango de maestro de formación de primer grado con 9 patrones. En los días siguientes, Mo-Hua se dedicó al cultivo y al estudio de las formaciones. Unos días después, por la noche, Mo-Hua y Liu Rua, la madre y el niño, estaban en casa esperando que Mo-san regresara a cenar. De repente comenzó un aguacero que duró casi media hora. Después de la lluvia, Mo-san regresó, pero con expresión seria. Comió algunos bocados de comida, empacó algunas raciones secas y luego tuvo que irse nuevamente. Mo-Hua no pudo evitar preguntar, «Papá, ¿qué pasó?» Mo-san originalmente no quería decirlo, pero pensando que Mo-Hua ahora podía sobrevivir solo en la gran montaña negra y ya no era el niño frágil que había sido, dijo gravemente. «El viejo Sao ha desaparecido». Mo-Hua quedó un poco desconcertado. ¿Es el tío Sao de altura media con cejas gruesas quien conoce la técnica Mountain Splitting Palm? Mo-san se sorprendió, ¿lo conoces? Mo-Hua asintió. Ese era el cultivador de refinamiento y en etapa avanzada al que el tío Yo había llamado viejo Sao y le había pedido que lo cuidara. Mo-san asintió, así es. ¿Dónde desapareció? Gran Montaña Negra. Yo también iré a echar un vistazo. Mo-san estaba a punto de negarse, pero después de pensarlo un momento, dijo, sígueme y no te separes. Liu Rua preparó más comida para que la llevaran, con cara preocupada, les aconsejó,
Tengan cuidado en el camino. Mo-san salió de la casa con Mo-hwa. En lugar de dirigirse directamente a la gran montaña negra, primero fueron a la casa del Elder Yu. La casa del Elder Yu era más espaciosa pero estaba amueblada de forma sencilla. La habitación estaba llena de bastantes cazadores de monstruos. Cuando la mirada del Elder Yu recorrió a Mo-san y aterrizó sobre Mo-hwa a su lado, mostró una ligera sorpresa pero aún así asintió hacia Mo-hwa con una amable sonrisa. Después dijo con tono serio, el viejo Sao ha desaparecido. Ya envié a Chenji para liderar una búsqueda, pero hasta ahora no ha habido noticias. Podría ser que la fuerte lluvia lo haya bloqueado en la montaña, haya encontrado un campamento para refugiarse y baje cuando mañana haya luz, uno de los cazadores de monstruos especuló. El Elder Yu negó con la cabeza y dijo, la esposa del viejo Sao se acercó y dijo que su esposo había desaparecido. El Elder Yu explicó la situación. La esposa del viejo Sao estaba embarazada, ya llevaba 5 o 6 meses. El viejo Sao aprendió de un maestro de pastillas sobre una hierba medicinal llamada Baisu Ginseng, que podía nutrir él y estabilizar el embarazo. Encontró uno en la montaña, lo recogió y planeó llevárselo a su esposa. Pero la caza de monstruos de ese día tomó más tiempo de lo esperado. Cuando bajaba, se dio cuenta de que su bolsa de almacenamiento estaba rota y que faltaba el Baisu Ginseng. Adivinando que podría haberse caído durante la pelea con las bestias monstruosas, le dijo a su esposa que regresaría a la montaña a buscarlo y que regresaría en breve. Tan pronto como el viejo Sao entró en la montaña, comenzó un aguacero. Incluso después de que dejó de llover, todavía no había regresado. Era común que los cazadores de monstruos pasaran una noche en las montañas si era necesario. Pero la esposa del viejo Sao sintió una inexplicable sensación de pánico y palpitaciones, como si nunca volviera a ver a su marido. Ella no pudo precisar este intenso sentimiento y, desesperada, no tuvo más remedio que pedirle al Elder Yu que enviara a alguien a buscarlo a las montañas. El Elder Yu suspiró, es mejor pecar de cauteloso. Es mejor cansarnos que dejar que el viejo Sao pierda la vida. De lo contrario, ¿cómo seguirían viviendo su viuda y su huérfano? Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C133. Búsqueda de personas. Segunda actualización, _1. Capítulo 133. Búsqueda de personas. Segunda actualización, _1. El Elder Yu terminó de hablar y condujo a la multitud a la gran montaña negra. En un campamento a la entrada de la montaña exterior, todos se reunieron con Yu Chenji. El Elder Yu preguntó, ¿cómo te fue? La ropa de Yu Chenji estaba mojada por la lluvia y el rocío, su rostro ligeramente pálido y su ceño fruncido profundamente. La lluvia era demasiado fuerte. Después del aguacero, no quedaron rastros en la montaña, no tenía idea de a dónde podría haber ido. El Elder Yu suspiró profundamente. Esto es problemático ahora. La gran montaña negra es tan vasta, incluso solo la montaña exterior, que si uno paseara por ella, tardaría entre 7 y 8 días, e incluso más si buscara a fondo. Si el viejo Sao está bien, entonces todo está bien, pero si algo realmente sucedió, temo lo peor. Todos los cazadores de monstruos del campamento tenían expresiones sombrías. ¿Dónde entró el tío Sao a la montaña? Una voz nítida y juvenil resonó entre la multitud. Todos se giraron hacia la fuente y vieron a Mo-hwa siguiendo a Mo-san. Aunque Mo-hwa era joven, estaba bastante familiarizado con la mayoría de los cazadores de monstruos allí, y todos lo llamaban maestro de formación junior, por lo que nadie lo ignoró debido a su edad. Yu Chenji llamó apresuradamente a Mo-hwa, extendió un mapa y señaló un sendero de montaña. El viejo Sao entró a la montaña por este paso por la tarde. Mo-hwa lo miró, luego cerró el mapa y sacó el mapa que había sacado de su bolsa de almacenamiento. Cuando Mo-hwa desplegó su mapa, todos quedaron un tanto desconcertados. Este mapa era extremadamente detallado y no solo mostraba caminos, marismas venenosas, zonas de miasmas, sino que también marcaba puntos para especias, hierba espiritual y vetas minerales. A primera vista, estaba densamente marcado con información. Si el espacio lo hubiera permitido, parecía que Mo-hwa habría marcado la cantidad y los tipos de árboles en cada trozo de bosque. Mo-hwa señaló una ubicación en su mapa. ¿Está aquí? Yu Chenji asintió con la cabeza.
Mohua comparó la ubicación con la aguja de piedra más cercana en el mapa, luego sacó la brújula marcada con el patrón de formación de la madre brújula y la miró por un momento. Su frente frunció el ceño gradualmente. Una tensión se apoderó del corazón de Yu Chenji y preguntó, ¿qué pasa? Mohua señaló varias posiciones en el mapa y dijo, aquí hubo fluctuaciones de poder espiritual. ¿Qué significa eso? Significa que alguien estaba usando la fuerza aquí. La multitud intercambió miradas, momentáneamente asombrada. ¿Puedes contar todo eso? Un cazador de monstruos no pudo evitar preguntar. Mohua asintió con la cabeza. Esta es la formación Campes padre-hijo. He colocado agujas de piedra en la montaña, así que si hay una fluctuación de poder espiritual cerca, se mostrará en esta brújula. La multitud quedó conmocionada y sus miradas hacia Mohua se volvieron mucho más solemnes. La expresión del Elder Yu se aclaró un poco, no hay tiempo que perder, vamos allí ahora. Sin más demora, todos partieron inmediatamente, advirtió Mozan ten cuidado y siguió en silencio detrás de Mohua. Una hora después, el grupo llegó al lugar que mencionó Mohua. Esta era una pequeña ladera. Debajo había un estrecho sendero de montaña y arriba había un tramo de bosque, con un acantilado en el lado derecho. Mohua encontró la aguja de piedra y notó que los patrones de formación en ella eran algo tenues y distorsionados, causados por las fluctuaciones excesivamente fuertes del poder espiritual. ¿Cómo es? Yu Chenji preguntó ansiosamente. Mohua asintió. De hecho, alguien tomó medidas y su cultivo no es bajo. Causaron un gran revuelo, debería haber rastros cerca. Yu Chenji luego ordenó, extiende y mira a tu alrededor. Poco después alguien gritó, aquí. El grupo se acercó para ver que las piedras en el suelo estaban moteadas y destrozadas, algunos árboles estaban partidos por la mitad, y en el muro de piedra cercano, había una huella de palma inclinada con un tenue poder espiritual de la serie de tierra que persistía en ella. Yu Chenji miró y dijo, Mountain Splitting Palm, es Old Yao. Emotion también dio un paso adelante, limpió el muro de piedra con su dedo y luego se lo llevó a la nariz para olfatearlo. Su expresión se volvió fría cuando dijo. Hay rastros de sangre, arrastrados por las fuertes lluvias. Todos los rostros de la multitud adquirieron una expresión grave. El Elder Yu le preguntó a Mohua, ¿hay otros rastros? Mohua miró la brújula y notó que muchos puntos se habían atenuado e incluso desaparecido. Sacudió la cabeza. Ha pasado demasiado tiempo, las fluctuaciones del poder espiritual son muy débiles ahora, no puedo distinguirlas. La formación Campes padre-hijo tenía un límite de tiempo. Cuando comenzaba la fluctuación del poder espiritual, los puntos eran muy brillantes, pero a medida que pasaba el tiempo, los puntos se desvanecían hasta desaparecer. El Elder Yu y los demás fruncieron el ceño. Sintiendo una sensación de urgencia, Mohua de repente tuvo un destello de inspiración y preguntó. Tío Yu, ¿cuándo entró el tío Sao a la montaña? Yu Chenji pensó por un momento y dijo, eran aproximadamente la mitad de la hora de las 5 de la tarde, por lo que ya han pasado casi 2 horas. Los ojos de Mohua brillaban ligeramente. Como maestro de formación, tenía una memoria excepcional. Había mirado la brújula antes de cenar, aunque no la había memorizado intencionalmente, todavía quedaban algunas impresiones en su mente. Extendió el mapa y marcó algunos puntos. Estos lugares pueden indicar batallas que tuvieron lugar después de las 5 de la tarde, pero es posible que no estén necesariamente relacionados con el tío Sao. Podrían ser otros cultivadores o bestias monstruosas. Además, estos puntos pueden no ser precisos. Está bien, dijo el Elder Yu. Tener una dirección siempre es mejor que buscar sin rumbo. El Elder Yu le dio una palmadita a Mohua en el hombro. Has hecho lo mejor que has podido. Si realmente no podemos encontrarlo, simplemente significa que el viejo Sao tiene mala suerte. Mohua asintió sombríamente. ¿Alguna otra pista? El Elder Yu preguntó. Mohua revisó el mapa nuevamente y luego dibujó varias líneas en él. Ha habido fluctuaciones en la energía espiritual a lo largo de estas rutas. Deberíamos buscarlos cuidadosamente. La mirada del Elder Yu se centró y los corazones de los otros cazadores de monstruos también se levantaron. Las continuas fluctuaciones en la energía espiritual significaban que constantemente se producían batallas, lo que indicaba que alguien estaba siendo perseguido.
¿Pero quién lo perseguía? ¿Fueron bestias monstruosas o fueron otros cultivadores? La expresión del Elder Yu se volvió severa cuando ordenó decisivamente: dividir y buscar. Grupos de 3 para áreas pequeñas, 5 para áreas más grandes. Para estas rutas, más de 10 personas cada una. Tenga cuidado y haga sonar el silbato para señalar cualquier hallazgo. Con órdenes emitidas por el Elder Yu, los cazadores de monstruos se dispersaron rápidamente en todas direcciones. El Elder Yu luego le recordó a Mo Hua: quédate con tu padre y no te separes. Sí, Mo Hua asintió. Al caer la noche, todos buscaron al cazador de monstruos desaparecido en la húmeda gran montaña negra después de la lluvia. 2 horas más tarde, el grupo descubrió más signos de batalla e incluso fragmentos de armadura de ratán, pero la persona en cuestión aún no fue encontrada. Mo Hua marcó todos los lugares de batalla en el mapa. Luego, mirando el mapa, frunció el ceño en sus pensamientos. Con señales de batalla y un rastro que indica una persecución, lo más probable es que uno resulte gravemente herido. En ese caso, no podrían haber ido muy lejos y deberían estar en algún lugar cerca de los senderos de montaña marcados en el mapa. ¿Pero por qué no lo habían encontrado con tanta gente buscando? En la vida deberías ver a la persona, en la muerte, al menos deberías encontrar el cuerpo. Confundido, Mo Hua se volvió hacia Mo-san que estaba detrás de él y le preguntó: papá, ¿cómo buscas gente? ¿Cómo buscar? Quiero decir, ¿usas el sentido divino para buscar? Después de considerarlo por un momento, Mo-san respondió: buscamos rastros con nuestros ojos, escuchamos movimientos con nuestros oídos, olemos rastros de sangre con nuestra nariz, y el sentido divino solo se usa para una percepción superficial. Parecía que no había ningún problema con ese enfoque. Mo Hua asintió, pero de repente se preguntó qué pasaría si ignorara sus 5 sentidos y buscara puramente con el sentido divino. Los ojos de Mo Hua se iluminaron y cerró los ojos, liberando su sentido divino. Inmediatamente, todo a su alrededor se convirtió en un vacío de blanco. En la oscuridad de la noche, las montañas, los bosques, los arroyos y los cultivadores vieron borrados sus contornos y colores originales, convirtiéndose en tenues sombras de energía espiritual. Las sombras de todas las cosas del mundo, según la energía espiritual, eran principalmente de un azul claro, mientras que las sombras de la energía espiritual de los cultivadores variaban en los colores de los 5 elementos, dependiendo de su raíz espiritual y los atributos de la técnica de cultivo que practicaban. Los elementos dentro del sentido divino estaban claramente delineados. Mo Hua descartó aún más sus sentidos, llevando su sentido divino al límite. El límite de su percepción se expandió aún más y las sombras de energía espiritual que percibía se hicieron aún más claras. Nada. Mo Hua abrió los ojos, se trasladó a la siguiente intersección y volvió a cerrar los ojos, liberando su sentido divino. Mo-san, sin entender lo que estaba haciendo su hijo, no lo interrumpió, simplemente lo siguió en silencio. Nada. Nada. Mo Hua continuó caminando y liberando el sentido divino. Después de pasar varios acantilados, de repente se detuvo. Mo-san sintió una opresión en el corazón, solo para ver a Mo Hua abrir repentinamente los ojos y señalar hacia un acantilado cercano. ¿Hay alguien allí? Mo-san y algunos cazadores de monstruos cercanos inmediatamente saltaron hacia adelante, empujaron la maleza y apagaron una antorcha. Colgados de las ramas y enredados bajo el acantilado, encontraron al viejo Sao apenas vivo. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C134. 134 encuentro casual, 3 actualizaciones, _1. Capítulo 134 encuentro casual, 3 actualizaciones, _1. El viejo Sao resultó gravemente herido y tenía el aliento débil. La gente lo rescató, le dio algunas pastillas para proteger el meridiano de su corazón y lo envió montaña abajo, llamando a la puerta de Apricot Forest Hall durante la noche. El viejo señor Feng hizo un movimiento y le salvó la vida. Pero aunque le salvaron la vida, todavía no había despertado. Según el viejo señor Feng, había recibido un golpe mortal, lo habían perseguido a larga distancia, se había quedado sin poder espiritual y había perdido demasiada sangre, lo que le hizo caer en coma y no poder despertar. Necesitaba que lo trataran lentamente y, una vez que su y su sangre estuvieran bien nutridos, podría despertar. Afortunadamente, lo descubrieron temprano,
un poco más tarde, probablemente habría sido demasiado tarde para salvarlo. Cuando el viejo señor Feng escuchó que Mo Hua encontró a la persona, se quedó atónito por un momento, luego sonrió aliviado y, dándole una palmadita en la cabeza a Mo Hua, dijo: «Hijo, tienes una gran fortuna». Mo Hua estaba algo avergonzado. La esposa del viejo Zhao, debido a una ansiedad excesiva, se desmayó varias veces. Al enterarse de que su marido estaba en coma pero le salvaron la vida, su espíritu tenso finalmente se relajó. Cuando encontró tiempo, vino a agradecer a Mo Hua y le regaló algunas túnicas taoístas que había hecho a mano. En el cuello de cada túnica había bordado 2 líneas de pequeños personajes, deseándole seguridad y longevidad. Fue la bendición más sincera. Liu Ruo conversó con ella en la casa, tranquilizándola con voz suave. Cuando se despidió y se fue, su expresión había mejorado mucho. Pero todavía había una cosa que preocupaba mucho a Mo Hua. El viejo señor Feng dijo que el tío Zhao había recibido un golpe mortal y no había sido perseguido por bestias monstruosas. En la ciudad de Tongxian, quien querría dañar a un cultivador en las últimas etapas del refinamiento de y como un cazador de monstruos? Mo Hua no pudo entenderlo. El Elder Yu ya había enviado gente a investigar y debería haber algunas pistas. Incluso si no pudieran encontrar nada, una vez que el tío Zhao despertara, probablemente podrían saber la verdad. Pero esta era la preocupación del Elder Yu y otros, ahora, ya no relacionada con Mo Hua. Había hecho lo que debía hacer. Solo podía esperar que el tío Zhao despertara pronto y que su familia se reuniera. En el periodo siguiente, Mo Hua dedicó un poco más de esfuerzo al cultivo. Cada día pasaba 2 horas más meditando y refinando piedras espirituales. Los cultivadores hablan más de persistencia. Si uno cultiva sin interrupción día tras día, acumulándose con el tiempo, el éxito llega de forma natural. No es necesario cultivar durante periodos excesivos cada día, basta con ser constante durante 2 horas. Las 2 horas adicionales que Mo Hua invirtió no fueron particularmente eficientes y el poder espiritual que refinó no fue mucho. Pero después de todo, estaba a solo un paso del 6º nivel de Refinement, y Mo Hua quería hacer un esfuerzo para superarlo antes. Varios días después, efectivamente sintió el umbral del 6º nivel de refinamiento de Li. Mo Hua se lo tomó en serio, quemando incienso, bañándose, preparando piedras espirituales y concentrándose intensamente, esperando el avance. Luego fracasó. No pasó el umbral. El rostro de Mo Hua se oscureció, con su bolsa de almacenamiento colgada del hombro, entró nuevamente a la gran montaña negra. En cuanto a los avances en el cultivo, lo dejaría al destino, ya no se molestó más. Será mejor que se abastezca de más sangre de monstruo para practicar formaciones. Después de que Mo Hua entró en la gran montaña negra, notó que había menos cazadores de monstruos en la montaña. En el pasado, se encontraba con bastantes conocidos medio día después de entrar a la montaña. Ahora, después de deambular durante un día, solo podía encontrarse con 1 o 2. Mo Hua se unió a un equipo de caza de monstruos con el que no era muy cercano, les extrajo un poco de sangre de monstruo, los invitó a comer carne y preguntó qué había sucedido, solo para conocer los detalles. Desde que el viejo Zhao fue perseguido y casi asesinado, el Elder Yu tenía preocupaciones. Había enviado gente a investigar y aconsejó a todos que ingresaran a la Gran Montaña Negra con menos frecuencia en los últimos días, razón por la cual había menos cazadores de monstruos en la montaña. Mo Hua frunció el ceño. Con menos gente, la montaña tendría relativamente más bestias monstruosas. Sería algo peligroso para él quedarse en la montaña en estas circunstancias. Si fuera perseguido por bestias monstruosas, no habría nadie disponible para ayudarlo. ¿Dejar la montaña ahora? Mo Hua pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Su sentido divino ya era fuerte, no más débil que el de un cultivador promedio en las últimas etapas del refinamiento de Li. Podía detectar bestias monstruosas desde el principio y no sería perseguido fácilmente por ellas. Pero aún así era necesario mantener un perfil bajo. Mo Hua se untó un poco de jugo de hierba en la ropa, se metió algunas ramitas en el pelo e incluso se ensució la cara. De esta manera, las bestias monstruosas no podrían olfatear su olor. Desde la distancia, con la hierba y las ramitas, su figura no sería distinguible. En cuanto a la ropa sucia, su madre la lavaba cuando regresaba.
Mo Hua dejó sus preocupaciones a un lado y continuó con su plan original de patrullar la montaña. Mo Hua sostuvo la brújula y se balanceó hasta el mediodía. Cuando llegó el hambre, se tumbó en la hierba comiendo la carne que había preparado su madre. Mientras comía, Mo Hua de repente sintió algo de movimiento. Mirando hacia arriba a través de las briznas de hierba, vio a varios cultivadores caminando hacia allí desde la distancia. Su vestimenta no se parecía a la de Monster Hunters. La expresión de Mo Hua se tensó mientras se acostaba y liberaba sigilosamente su sentido divino. Su sentido divino detectó a 3 personas acercándose, 2 hombres y una mujer, todos en las últimas etapas del refinamiento de Li, su poder espiritual sutil y esquivo, difícil de sondear. Parecían estar discutiendo sobre algo. Mo Hua levantó los oídos y escuchó con curiosidad. Estuve buscando durante días, no encontré nada, la voz de un hombre sonaba intermitentemente. Ten paciencia, esa persona es extremadamente astuta. Despreciable y desvergonzado. Si lo atrapamos, lo haré pedazos, una voz de mujer esta vez. ¿De quién están hablando? Seguramente no el tío Sao. Mo Hua contuvo la respiración y se concentró, escuchando atentamente. Las 3 personas se acercaban y sus voces se hicieron más claras. Entre ellos había una voz que Mo Hua encontró algo familiar. Si todavía no podemos encontrarlo, ustedes 2 deberían regresar primero, dijo el hombre que lideraba el grupo. No volveré. La mujer protestó. Entonces esta es la capacidad de la corte taoísta de la ciudad de Tongxian, ¿ni siquiera puedes encontrar a una persona? El otro hombre dijo que su tono era un tanto burlón. Ese ladrón está muy familiarizado con Big Black Mountain. Es como buscar una aguja en el océano, intentar encontrarlo así. Debemos sacar esa aguja del océano. No sois cultivadores locales, no lo entendéis. La gran montaña negra está plagada de bestias monstruosas, extremadamente peligrosas. Es solo una montaña infestada de monstruos en el límite de un estado de 2º grado, ¿qué tan peligroso puede ser? Solo los ignorantes son intrépidos. HMPH, no soy como tú, qué cobarde. En esta montaña, ya sean bestias monstruosas o ese ladrón, mataré a cada uno que vea. El hombre de delante se detuvo de repente, burlándose. Deja de alardear, ¿te han observado durante bastante tiempo y ni siquiera te has dado cuenta? ¿De qué estás hablando? ¿Qué vigilancia? Después de un momento de silencio, el hombre sacó abruptamente su espada y la apuntó hacia los arbustos donde se escondía Mo Hua, diciendo fríamente. Deja de esconderte, sal. Al oír esto, los otros 2 quedaron momentáneamente atónitos y entonces una fugaz mirada de horror brilló en sus ojos. Ambos retrocedieron medio paso, sacaron sus espadas y miraron con severidad en la dirección en la que apuntaba la espada del hombre. La montaña era accidentada y la hierba salvaje exuberante, pero no había señales de nada inusual. Cuanto más parecía, más asustados se asustaban. La expresión del hombre que empuñaba la espada era cruda y se volvió cauteloso. Si no hubiera usado momentáneamente su sentido divino y descubierto una figura casi imperceptible en la hierba, todavía no sabrían que están siendo espiados. Los 3 cultivadores, en la última etapa del refinamiento y, no sabían que alguien los había estado examinando con sentido divino todo el tiempo. Cuanto más fuerte es el sentido divino, más profundo es el cultivo. Además, ser experto en ocultamiento y astuto en tácticas. Cuando este pensamiento cruzó la mente del hombre con la espada, su espalda se volvió helada. Al darse cuenta de que lo habían descubierto, Mo Hua se levantó lentamente entre los arbustos. Los 3 vieron que la hierba se movía ligeramente y entonces apareció una figura delgada. Tenía ramas extrañas creciendo en su cabeza y vestía túnicas parecidas a las de un cultivador, pero estaban manchadas con grandes parches de jugo de hierba y su rostro estaba cubierto de suciedad, lo que dificultaba ver con claridad. Su poder espiritual también parecía débil. No, era más como si estuviera ocultando deliberadamente su aura. ¿Es una persona o una bestia monstruosa? La tensión en el rostro del hombre con la espada se intensificó y un escalofrío creció en su corazón mientras se preguntaba si debía actuar. Entonces vio a la criatura, ya fuera persona o bestia monstruosa, saludarlo y gritó alegremente. Tío Sang, hace mucho que no nos vemos. El hombre que empuñaba la espada quedó atónito. Reconoció la voz,
reconoció también esa figura. Mohua. Mohua asintió felizmente. Sang Lan quedó completamente estupefacto y la espada en su mano cayó al suelo. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C135. El ladrón de flores. Parte 4-1. Capítulo 135. El ladrón de flores. Parte 4-1. Sang Lan sintió que la oscura historia de su vida de cultivo de Tao había sido ampliamente ampliada por este niño, Mohua. Se había protegido como si se enfrentara a un gran enemigo, solo para encontrar un pequeño cultivador en el 5º nivel de refinamiento y al otro lado. ¡Qué vergüenza! Sang Lan no pudo evitar quejarse. Dime, ¿qué hace un niño de tu tamaño corriendo por las montañas? Hay tantas cosas que hago en las montañas: dibujar mapas, crear formaciones, recolectar sangre de monstruos, buscar fragancias, recolectar hierbas, extraer minerales. Mohua los contó con los dedos, uno por uno, a Sang Lan. Sang Lan se exasperó. Está bien, lo entiendo. ¡Qué desastre! Sang Lan se mostró escéptico. La Gran Montaña Negra no era un lugar al que pudiera acudir un niño. Incluso él, un cultivador en las últimas etapas del refinamiento, tuvo que ser extremadamente cauteloso al ingresar a la montaña, y mucho menos Mohua, un pequeño cultivador en el 5º nivel del refinamiento. Y según la comprensión que Sang Lan tenía de Mohua, aunque el niño tenía cierto talento natural para establecer conjuntos de formación, era físicamente débil. Si se encontrara con alguna bestia monstruosa, seguramente lo arrebatarían como refrigerio. Hablar de crear formaciones y recolectar hierbas es una tontería. Sang Lan no lo creyó. Pero también sabía que este muchacho, Mohua, era algo inusual y no encajaba del todo con la comprensión normal del cultivo del Tao. Así que aunque no creyó, no dijo nada. Las dos personas detrás de él todavía estaban inmersas en el shock, ignorando por completo lo que decía Mohua. Su apariencia inexperta hizo que Sang Lan se sintiera un poco mejor, sintiendo que había recuperado algo de rostro. Mohua miró a los dos detrás de Sang Lan y preguntó, ¿quién es esta hermana? Te equivocaste con la generación, Sang Lan dijo, deberías llamarla tía. La mirada de la cultivadora era afilada como un cuchillo mientras miraba a Sang Lan, luego se volvió hacia Mohua con una expresión agradable y dijo. El apellido de la hermana es Situ, con un nombre simple de Fan. No escuches a tu tío Sang, solo llámame hermana. Sang Lan se quedó sin palabras. Mohua gritó dulcemente hermana. El rostro de Situ Fang se iluminó con una sonrisa. El hombre que estaba a su lado dijo con arrogancia, mi nombre es Situ Siu. Mohua respondió con indiferencia con un no. Sang Lan no pudo evitar decirle a Mohua. Ve a lavarte la cara y mira cómo te ves, todo cubierto de suciedad. Había estado asustado por la apariencia de Mohua antes, y ahora mirarlo todavía era algo incómodo. Mohua encontró un pequeño arroyo y se lavó la cara. La carita sucia inmediatamente se volvió rosada y blanca, como una muñeca de porcelana. Situ Fan echó unas cuantas miradas más y no pudo evitar elogiar qué cejas y ojos tan pintorescos, tan guapos. Gracias hermana, tú también eres muy hermosa. Mohua devolvió el cumplido como muestra de cortesía. El rostro de Situ Fan floreció de alegría. Sang Lan suspiró y le dijo a Mohua, se está haciendo tarde, ¿por qué no regresas primero? Situ Fan asintió en señal de acuerdo. ¿Hay bestias monstruosas en las montañas? No es seguro para ti aquí, ¿quieres que tu hermana te acompañe montaña abajo? Sang Lan no pudo evitar echarle un vistazo a Situ Fang. ¿Te has olvidado del importante asunto? Situ Fang estaba algo en conflicto. Mohua preguntó con curiosidad, ¿qué estás haciendo en las montañas? Asuntos de la corte taoísta, no te lo puedo decir. Estás buscando a alguien, ¿no? A Sang Lan le dolía la cabeza, ¿cómo lo supiste? Escuché cuando estaban charlando antes. Sang Lan suspiró de nuevo, no tenía forma de lidiar con Mohua. Los ojos completamente negros de Mohua se movieron mientras decía, ¿qué tal si te ayudo a buscarlo? Situ Fang sonrió y respondió, gracias, hermano pequeño, pero este asunto es demasiado peligroso. No podemos dejar que hagas eso. Sang Lan se quedó a un lado, en silencio. Mohua miró a Sang Lan y advirtió,
la gran montaña negra es muy grande. Sin saber el camino, podrías deambular durante 10 días o medio mes y aún así es posible que no encuentres a la persona. Sandlan frunció el ceño y después de reflexionar por un momento, dijo, está bien, ven con nosotros. La frente de Si Tu Fang frunció el ceño con fuerza. ¿Estás loco? Él es solo un niño. Sandlan dijo impotente, sin el que nos guíe, no solo no podremos encontrar a la persona, sino que también podríamos perdernos en las montañas. Por un lado, Si Tu Siu soltó una risa fría, con este niño guiándonos, no nos perderemos. No lo haremos. Sandlan declaró decisivamente, nos perderemos, él no. ¿Cómo lo sabes? Si hubiera podido perderse, no habría venido solo a la montaña. Sandlan lo descubrió, Mohua, el niño, no haría algo sin certeza. Si se ofreció a ayudar, debe tener confianza. Si Tu Fang y Si Tu Siu se quedaron en silencio. La imagen de Mohua apareciendo silenciosamente entre los arbustos emergió nuevamente en sus mentes. Al mismo tiempo, también resurgió la sensación escalofriante que sentían antes, cuando estaban en alerta máxima. De hecho, el pequeño cultivador que tenían ante sí podría no ser una preocupación. Lo que debería preocuparles, por el contrario, eran ellos mismos. Ese ladrón es bastante peligroso, Si Tu Fang todavía dudaba. Sandlan dijo, los tres no podemos protegerlo. Sin respuesta que dar, Si Tu Fang se quedó en silencio y Si Tu Siu soltó un resoplido frío pero no dijo nada más. Mohua luego preguntó, ¿quién estás buscando? ¿Tienes alguna pista? Si Tu Fang miró a Sandlan. Con las cosas como estaban, Sandlan ya no ocultó nada y dijo. Estamos persiguiendo a un violador. Mohua quedó desconcertado por un momento, violador. Había escuchado el término antes, pero no en el contexto del mundo de cultivo Tao, por lo que no estaba seguro de la diferencia. Sandlan explicó, un violador es alguien que usa habilidades del camino del mal para reponerse por la fuerza de las mujeres, mejorando su propio cultivo. Estas personas son intolerables según la ley taoísta y serán perseguidas por la corte taoísta. Si Tu Fang empujó a Sandlan con el codo y susurró, eso es suficiente. No hables de reabastecimiento y cosas así delante de un niño. Sus mejillas se pusieron ligeramente rojas después de hablar. Sandlan no había pensado que hubiera nada inapropiado, pero ahora, al recibir ese empujón, se sentía avergonzado de continuar. Mohua estaba algo decepcionado, quería entender más. Entonces, ¿tienes alguna pista? Tenemos un retrato. Sandlan desplegó un dibujo. El hombre del retrato era joven y guapo, pero tenía una mirada siniestra en sus ojos. ¿Tan joven? Mohua comentó. Practicar habilidades para reponer el mal lo hace parecer joven. En realidad, tiene más de 100 años. Si pasa más de un mes sin reponer, su rostro envejecerá, dijo Sandlan. Mohua se sorprendió, ¿existen tales técnicas? Hay muchas habilidades extrañas y perversas, Sandlan luego le recordó a Mohua, no debes aprenderlas. Las habilidades del camino del mal y del camino del demonio son frías y despiadadas. Una vez enredado con ellos, uno esencialmente aniquila su humanidad. Mohua asintió rápidamente y tomó en serio la advertencia. Sandlan continuó, tenemos una pista de que el violador, acorralado y buscado por la corte taoísta, ha entrado en la gran montaña negra. Probablemente no se atrevería a ir a la montaña interior, por lo que probablemente esté en las zonas exteriores. Debería estar entre Lonely Cloud Peak y Broken Mountain Cliff. Después de que Sandlan terminó, Mohua tuvo una idea aproximada en mente y dijo. No te preocupes. Como está en la montaña exterior, definitivamente no puede escapar. Al ver esto, Si Tu Fang no pudo evitar sonreír, entonces contamos contigo. MHM. Mohua asintió en señal de acuerdo. El violador escondido en la montaña exterior, practicando habilidades malvadas, de más de 100 años, el tío Sao perseguido. ¿El cultivador que perseguía al tío Sao era el mismo violador? Mohua también quería atrapar a este ladrón y descubrir la verdad. Contacto, 2.